Shalom, shalom. Dios les bendiga a todos mis hermanos. El Eterno sea derramando sus más ricas bendiciones sobre cada familia ministerial. Pueden poner ahí ustedes como título la doctrina fundamental o la doctrina de separarse del mundo. Recuerda que cuando el Señor levantó discípulos, el Señor levantó a sus siervos, el Señor los capacitó para que ellos vayan a fundar iglesias. Y hoy me daba cuenta en el estudio de la TV que estábamos viendo, que cuando Pablo, dice la Biblia, sembró iglesias, tienes que darte cuenta que bíblicamente las iglesias eran casas, familias. No eran lugares como templos, así como la iglesia ha estado haciendo. Ah, mira, el hermano sembró o fundó tres iglesias, ¿verdad? No. La iglesia es la familia. Escribe ahí, mi familia es iglesia de Yeshua. Yeshua fundó esa iglesia, así que esa iglesia tiene que alimentarse, esa iglesia tiene que sostenerse, esa iglesia tiene que estar revestida por la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra bendita de Yahweh. Por eso estudiamos, esto no es una religiosidad. Reunirnos en el tabernáculo no es por religión, es porque somos la iglesia de Yeshua. Ahora busquemos en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, subraya eso. No se conformen a este siglo, ¿sí? No se conformen a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te das cuenta, aquí tres aspectos, ¿sí? No te conformes a este siglo, ¿para qué? Sino que tú tienes que ser transformado por medio de la renovación del entendimiento y luego comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la enseñanza como iglesia, la enseñanza que debe recibir la iglesia de Yeshua, ¿verdad? Es separarse. Cuando habla de no se conformen a este siglo, otra traducción dice mundo, no se conformen a este mundo, o sea, sepárense de este mundo, ¿sí? Sepárense de este mundo. Y esto es uno de los más grandes principios de la Biblia. Amén. Pero asimismo, lamentablemente, debido a tantas cosas y factores que rodean a la gente, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, que son los deseos de la carne, ¿verdad? Muchos no aplican estos principios, aún las iglesias mismas no aplican este principio en la vida diaria. Este principio, noten ahí, debemos cumplirlo diariamente. Este principio debo cumplirlo diariamente, todos los días, separarme del mundo, no conformarme a este siglo, no corromperme con este mundo. Todos los días, día a día, vivo para mi Señor, día a día me encierro en mi Señor y día a día voy a ser feliz con mi Señor, con mi Yeshua. Amén. Por eso, esto de la separación del mundo, hermanos, es una doctrina fundamental. ¿Y saben por qué es fundamental? Porque nos lleva a la vida. Vamos a ver algunos versos que hablan de esto, que la palabra lo dice. Por eso no es que la iglesia quiera cambiarte, o yo no voy a esa iglesia porque son muy estrictos, me prohíben esto, me prohíben el otro. No. Esto es un principio. Es una enseñanza fundamental que debe darse a los hijos todos los días y cumplirla. Amén. Cumplirla. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debo presentar como sacrificio? Primero, mi cuerpo, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Separado, que quiere decir santo, separado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que renovarse día a día, porque nos olvidamos. Y tenemos que seguir, como dice la palabra, comprobando cuál es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Como dice Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Dice Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra a los discípulos, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yeshua dice, yo les he dado tu palabra, refiriéndose a los discípulos. Y el mundo los aborreció. El mundo tiene que aborrecernos. El mundo tiene que dejarnos a un lado. No podemos ser amigos del mundo. Juan 17, 14. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? Lucas 16, 15. Allá afuera, hermanos, los hombres tienen cosas lindas, hermosos, esa es la manera, es que así se vive. Eso para Dios es abominación. Por eso, cuando la Biblia habla y dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que alguien me diga? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente, el que cree en Yeshua, con el que no cree? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque ustedes son templo del Espíritu del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salga de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. ¿Sí? Por lo cual salgan de en medio de ellos, o sea, ¿de quién? De los incrédulos. Apártense de los que no tienen a Yeshua. Apártense de los que no creen en Yeshua. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, o sea que anhela hacer buenas obras. Y las buenas obras que se hacen es en el Señor y para el Señor, no con el mundo. Es dentro de la voluntad de Dios. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, separada, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió, Él nos compró para que nosotros anunciemos. Ese es el trabajo de la iglesia de Yeshua, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice eso. Ese es el deber de los hijos de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, las virtudes de Yeshua, anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que obedecer la voluntad de Dios para que nos vaya bien en esta tierra. Así que en Primera de Juan 2:15 dice, subráyelo, resáltelo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Amén. Separarse, hermanos, cuesta. Hay que romper, hay que arrancarse porque tenemos que separarnos del mundo. Porque si no, el amor de Dios no está en nosotros. El pueblo de Dios y el mundo son dos tipos distintos de personas.
el pueblo de Dios o el pueblo de Yahweh y el mundo son dos tipos distintos de personas. Amén. Aunque hermanos, hay personas en el mundo que no están sumergidas totalmente en el pecado. Hay gente que aparentemente es buena, noble, tienen moral. Pero aún así solo existen dos tipos de personas. Las que pertenecen a Dios, escriban ahí, las que pertenecen a Dios y las que pertenecen al diablo. Amén. Las que pertenecen a Dios y las que pertenecen al diablo. No hay más, iglesia. No es que es bueno, es que es buena, es que mire, que nada. Si no tiene a Yeshua, es del diablo. ¿De Dios o del diablo? El que no tiene a Yeshua, tiene al diablo. El que no es de Yeshua, es del diablo. Amén. Los hijos de Dios que andan según el Espíritu Santo, ¿sí? Y el mundano que anda según la carne. Y el mundano que anda según la carne. Entonces, ahí se traza una línea de separación. Amén. Ahí se traza. Si esa persona, por más buena que sea, noble, esa persona tiene moral, tiene principios, buena gente, pero no tiene a Yeshua, es del diablo. Porque camina según los deseos de la carne. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, si yo me hago amigo del mundo, me convierto en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos, no provienen de Dios, no provienen de Yahweh, no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Por eso el mundo es gobernado por los deseos de la carne. Escribe ahí, el mundo es gobernado por los deseos de la carne. La iglesia aborrece los deseos que se oponen a nuestro Dios. Nosotros tenemos que desechar de nuestra casa todo eso, todo lo que va en contra de nuestro Dios, todo lo que le quita la honra a nuestro Dios, porque soy la iglesia de Yeshua. Tengo que poner a Yeshua en la iglesia, que es mi casa. Lo que el mundo ama, tú no puedes amarlo. Lo que el mundo aplaude, lo que el mundo adora, tú no debes, porque eres el pueblo de Yahweh. Eres el pueblo de Dios y Dios aborrece eso. ¿Qué haces tú amando eso? ¿Qué haces tú caminando con aquel que no tiene a Yeshua? Es pecado tener las costumbres paganas y carnales de este mundo. Porque Satanás es el Dios de este siglo. Satanás domina al mundo, no al reino de Yahweh. Domina al mundo. Amén. Satanás domina al mundo, no el reino de Yahweh. ¿Sí me explico en esto? Al mundo. Si una persona se conecta con el mundo, esa persona está odiando y aborreciendo al Creador. Entonces él se hace enemigo. Ya no está dentro del reino, está ahora en el mundo. Entonces, todo el gobierno de Satanás va a meterse en esa persona, va a trabajar en esa persona, porque ahora la va a gobernar el mundo, la va a gobernar Satanás. Odio, ira, contienda, orgullo, arrogancia, soberbia. Cambia el aspecto, porque ahora es Satanás el que gobierna. Pero cuando estamos en Yeshua, es la paz, el amor, la humildad, la sencillez. Amén. Si nos hemos dado cuenta. Por eso, el que se conforma a este siglo, el que se conforma al mundo, se deja dominar por el diablo. Escribe ahí, por favor. El que se conforma a este siglo, a este mundo, se deja dominar por el diablo. Y va camino al desenfreno del pecado. Y van a caer en las profundidades de la iniquidad. Y van a caer en las profundidades de lo torcido,
de la confusión, de lo que ya no saben si es bueno o malo, ya no saben si están dentro o fuera, ya no saben si son hijos o no son hijos, ya no ven el camino. Yahweh nos libró del dominio de Satanás y del mundo, de sus modas, de sus cosas, de sus músicas. Dios nos libró, nos hizo libres de toda esa suciedad del mundo. Ahora imagínense, Él nos hizo libre, nos lavó, nos purificó y volvernos a revolcar en toda esa suciedad, adorando a esos dioses, porque todo el que se va al mundo comienza a adorar a Satanás con sus malas acciones, con sus malas actitudes. El pueblo de Yahweh ha sido llamado a santidad, a justicia, pureza y fe. Escríbalo. Ahí le ganamos al mundo para Dios. Ahí vamos a traer el mundo para Dios. Cuando yo vivo en santidad, en justicia, en pureza y en fe, yo voy a traer el mundo a Dios. Voy a lograr traer a estas personas que están torcidas, las voy a traer a Dios. No me van a llevar ellas al mundo. Yo los voy a traer a Dios. Yo los voy a meter en el reino de Yahweh. Porque vivo en santidad, en justicia, pureza y fe. Existen cristianos mundanos. Esa gente, cristianas mundanas, porque si es mundana ya no es cristiana, ¿sí o no? Pero hay gente que dice, yo soy cristiano, pero está participando en las cosas del mundo. Entonces la gente le dice, tú eres un cristiano mundano, eso no existe. Ya te fuiste con el diablo, hermano, lo siento. Pero esta gente, estos disques cristianos mundanos, van a irse al mundo. Van a comenzar, estos disques cristianos mundanos, van a comenzar a tener una vida de libertinaje. ¿Sí? Libertinaje. Donde ellos quieren hacer lo que les da la gana. Donde ellos ya no quieren ser gobernados por Dios. Ya no quieren ser gobernados por Dios. Ellos quieren ser gobernados por sus propias mentes. ¿Sí? Ellos ya no quieren ser gobernados por Dios. Van a ofrecerse al mundo. Van a comenzar a dar adoración a otros dioses, a Baal. A Baal. Van a pisar territorios de Baal. ¿Sí? Estos disque cristianos mundanos no tienen entendimiento. No tienen entendimiento y no se dejan gobernar por Dios. Por eso necesitamos nosotros entender, ¿soy de Dios o soy del mundo? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo una vida mundana? ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo una vida mundana? ¿Qué características de la vida mundana hay en mí? ¿Qué características, qué rasgos de la vida mundana puedo ver en mí? Amén. Vamos a anotar ahí. Punto 1, vamos a anotar la desobediencia a Dios. No, yo no quiero, no, a mí me parece que está mal porque todo que es malo y Dios esto, no. Desobediencia a Dios, el primer punto. ¿Sí? Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Romanos 8:7. El mundo es desobediente a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el tiempo de Noé, el mundo desobedeció a Dios y pereció. En el tiempo de Abraham, desobedecieron a Dios y perecieron. En el tiempo de Moisés, desobedecieron a Dios y perecieron. En el tiempo de Yeshua, cuando estaba en carne aquí en la tierra, desobedecieron y perecieron. Y hoy será lo mismo. Amén. Hoy será lo mismo. Si tú desobedeces a Yahweh, vas a perecer. Todo el que desobedezca al Eterno va a perecer. Escríbalo,
Por eso nosotros somos iglesia de Yeshua. Amén. Y amamos su ley. Punto 2. Anoten ahí, la maldad. Vamos a ver primera de Juan 5:19. 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Toda forma de maldad, blasfemia, de homicidio, de mentiras, de robos, de excesos, de adicciones, profanación, orgullo, disolución, vanagloria, altivez, egoísmo, arrogancia. Todo esto en nuestra vida, hermano, pone en evidencia la verdad de lo que nosotros estamos siguiendo. Al Dios de este siglo, que Dios reprenda al diablo. Maldad, egoísmo, vanagloria, soberbia. Se burlan de los hijos de Dios. Esas personas son malas. Punto 3, el orgullo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso las personas mundanas se visten, se peinan, ¿verdad? Gastan hasta el último centavo, gastan miles de dólares para adelgazarse, para tunearse. Dios aborrece eso. Todo ese dinero malgastado. Porque no quiero envejecer. Porque no quiero... Tienes que envejecer. Es digna la persona que envejece, es digna. ¿Qué es lo que tiene que reflejar el Hijo de Dios? Es la gracia de Yeshua. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. De nada sirve la belleza si no está Yeshua. Punto 4, la impureza. Romanos 1, 21 al 32. Amén. Aquí nos muestra una descripción. Describe a un hombre que rechaza a Dios y se rinde a los deseos de la carne. El mundo es dominado por esos mismos deseos carnales, por sus modas, sus revistas, sus comportamientos. Todo eso promueve impureza. Impureza de la mente, impureza del corazón y el cuerpo. 5, la codicia. La codicia es otro nombre para la avaricia. Y Pablo la llama idolatría. Colosenses 3:5, Efesios 5:5. El mundo, hermano, se afana. El mundo hasta comete crímenes para poder enriquecerse. El mundo hace tantas cosas para poder alcanzar la gloria. Matan, despojan, se aferran a lo material, aman lo material, aman el dinero. Y 1 Timoteo 6, del 8 al 10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todas las clases de males. Entonces nosotros tenemos que amar a Yeshua, no al dinero. Amar a Yeshua, no al dinero, no a tener más y más y más, y tener y no proveer a la obra del Dios eterno. Tener y no poder darle a Dios, hermano, eso es pecado, porque es amar el dinero, es avaricia, es idolatría, es codicia. Amén. 6, la ambición. La ambición, pongan ahí, es el deseo apasionado por obtener cosas para tener poder, honor, fama, riqueza. Este deseo aumenta, hermanos, cada vez y cada vez y cada vez más, hasta que estas personas llegan a no tener nada, llegan a la ruina, se quedan sin nada. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Absalón? El joven ambicioso Absalón. Él quería fama, poder, honores. Era ambicioso. Él quería su propia gloria. Él no buscaba la gloria de Dios. Él quería la que lo glorifiquen a Él, que lo adoren a Él. Era un hombre amante del poder. Escribe ahí, yo tengo la misión de servir a Yahweh. Yo tengo la misión de servir a Yahweh y no de ser servido.
Necesitamos amar al Señor, amarlo al Señor. Esa es nuestra misión, servir a Yahweh. En cuanto a honra, darle honra, prefiriéndonos como hermanos, prefiriéndonos la bendición de hermanos los unos a los otros, como dice Romanos 12:10. Tenemos que tener esa pasión de ser útiles en la obra de Dios, no confundirnos con la ambición. Necesitamos hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra. Somos parte de ese reino, somos parte de esa bendición que nos lleva a servirle. Amén. Como dice Lucas 9, 23 y 24 y Gálatas 6, 14. No es la ambición, sino levantar el reino de Yahweh aquí en la tierra. El punto 7, anoten ahí, intemperancia. Gente que son así como de temperamento fuerte, ¿sí? Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Proverbios 21. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Sí? Ustedes saben que por todo esto de escarnecer a la gente, alborotadores, gente que se levanta contra otro, ¿sí? Gente que por el trago, por el alcohol, el tabaco, las drogas, herencias enteras se malgastan, dinero entero, fortunas enteras se malgastan. ¿Sí? Y esto trae destrucción a la humanidad. Por eso necesitamos moderación. Porque donde no hay moderación viene la miseria, viene el dolor, viene la pobreza. Necesitamos moderación. Porque donde no hay moderación viene la miseria, el dolor, la pobreza. ¿Sí? Entonces esto nos indica que ha entrado un monstruo a nuestra familia que se llama intemperancia. Por eso, iglesia, necesitamos seguir estos pasos. Anoten ahí. Yo necesito seguir estos pasos para vivir en el reino de Dios y ser hijos de Yahweh. ¿Sí? Primero, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Primero, obedecer a Dios. Segundo, tener misericordia. Segundo, tener misericordia. Tercero, ser humildes. Ser humildes. Cuarto, pureza. Ser puros. Pureza. Quinto, amor. Amar a Yahweh y a mi prójimo como a mí mismo. Amor. Sexto, ser entregados y comprometidos. Sexto, entregados y comprometidos. 7, ser mansos de corazón. Mansos de corazón. 8, vestirme con ropa decorosa. Vestirme con ropa decorosa. 9, ser gozosos en el Señor o tener gozo en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. 10, ser reverentes a nuestro Dios. Ser reverente a nuestro Dios. 11, íntegros. Íntegros. 12, que en nosotros haya shalom. Que en nosotros haya paz. Como dice 2 de Timoteo 2:24, que el siervo de Yahweh no sea contencioso. Que las armas de nuestras milicias no son carnales. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a vivir en su reino. No te unas con el mundo. No camines con los del mundo, porque somos hijos de Yahweh. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones.